Bueno, pues la pregunta podría ser también cómo es posible hablar de filosofía política sin hablar de Maquiavelo, ¿no? Hasta ese punto es un autor tan decisivo, tan importante en la filosofía política, no solo del siglo XVI, como tú bien dices, sino incluso ahora. Muchos de los debates que llenan las páginas de la prensa actualmente pues tienen una lectura maquiavélica o antimaquiavélica muy evidente. Lo que pasa es que también, al ser un autor tan importante, ha sido muy mal interpretado o ha sido leído de maneras quizás no atentas al texto, y con eso es con lo que hay que tener cuidado. Claro, ha habido esa lectura como algo puramente negativo, cuando finalmente Maquiavelo lo que hace es pensar acerca del Estado moderno. Esa es su ruptura respecto al pensamiento político anterior, y por eso es tan polémico, porque lo piensa de una manera que va, como él dice, a la verdad efectiva de la cosa. ¿Qué pasa? Que sus enemigos han creado esa imagen de Maquiavelo como casi prácticamente un demonio. El debate sobre la guerra entre maquiavélicos y antimaquiavélicos es muy importante, como tú bien dices, y además es muy interesante porque tiene un componente español, algo de lo que la filosofía no abunda, ¿no? Ese componente español en la filosofía muchas veces ha faltado, y es la Escuela de Salamanca, que es una escuela de filósofos y teólogos del siglo XVI y XVII, y muchas veces se dice que son los precursores del derecho internacional. Entonces, el debate, por un lado, estaría entre el maquiavelismo, que defendería la soberanía de los estados para decidir cuándo hacen una guerra y cuándo no, y por otro lado los defensores del derecho internacional, que propondrían un tribunal superior a la soberanía individual de cada estado. Y por eso es tan presente, ¿no? Es un debate muy contemporáneo. Pues, por ejemplo, todo el debate que hubo sobre la guerra de Irak y cómo Estados Unidos finalmente pisoteó la legitimidad del derecho internacional. Y los españoles con él. Y los españoles con él. En ese caso, los españoles no fueron buenos lectores de la Escuela de Salamanca. Pues todo ese debate se declinó en términos maquiavélicos y antimaquiavélicos. Pues con mucha amargura, sí, porque precisamente un tema que es muy querido por Maquiavelo es la unidad del Estado italiano, y modernizando un poco el discurso podríamos imaginar un Maquiavelo defensor de la unidad europea. No creo que le gustara para nada cómo se está llevando el debate y lo que está sucediendo pues en las elecciones pasadas, por ejemplo, que han sido un auténtico desastre en ese sentido. Pues algo que hemos descubierto con este libro es que Maquiavelo también tuvo una lectura y una influencia en Latinoamérica, primero a través del debate español, ¿no? Y a través de los jesuitas, por ejemplo, y mutatis mutandis en el debate y en el debate sobre la independencia americana, en el cual fue bastante importante. Sí. Hoy sería necesaria una tarea de relectura de esta tradición, porque el problema en España es que, al ser un autor tan polémico, fue prohibido, y el debate muchas veces se hacía de manera oculta, o bien composiciones abiertamente antimaquiavélicas, que sí que eran aceptadas, o bien los que defendían unas ideas maquiavélicas tenían que hacerlo de una manera subrepticia, o
o siempre con limitaciones. La tarea hoy sería hacer una relectura, exhumar toda esta tradición española que muchas veces ha sido olvidada, porque es muy interesante, es muy rica. Otros países europeos lo hacen y lo han hecho, Francia, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, y en España pues esta tarea se echa en falta. Hay pocos autores que hayan estudiado esta tradición. Como todo, bastante mal, sobre todo todo lo que tiene que ver con la creación, el pensamiento, la ciencia. Y dentro de las letras quizás la filosofía es de las que más está sufriendo. Pues hay continuos ataques a la filosofía, para empezar en el bachillerato. No tiene suficiente apoyo público y por otro lado tampoco hay una tradición privada, no hay centros privados que pudieran compensar esa falta de apoyo público. Hay ciertamente un deseo de la gente de conocer la filosofía, de saber acerca de filosofía, y hay algunos libros que lo demuestran, pero le falta ese apoyo. Y últimamente se nota cada vez más que está no diré en peligro, pero sí lo está pasando mal. Pues Francia, por ejemplo. Francia siempre, desde la República, se considera que la filosofía es el cierre del bachillerato, de la formación de la persona, con lo cual se reserva para el final una educación filosófica bastante buena, además nada anquilosada, más bien temática. No es tanto la historia de la filosofía como conceptos, temas que trata la filosofía y que nos sirven para la vida cotidiana, porque al fin y al cabo de eso se trata.